Escalofriantes secretos de Tiberio, las perversas almas malditas de la isla de Capri reveladas. Juan llegó a la isla de Capri con sueños brillantes, pero pronto se dio cuenta de que debajo de su belleza se escondía un horror insospechado. La brisa marina acariciaba su rostro mientras el aroma del mar lo envolvía, y al principio, la vida parecía perfecta. Sin embargo, a medida que caía la noche, una sombra se cernía sobre el pueblo. Los murmullos de la gente lo inquietaban. Hombres jóvenes desaparecían, como si se tragara la oscuridad. Él escuchó rumores, Tiberio sabe la verdad. ¿Pero qué verdad era esa? La primera noche en el restaurante, mientras fregaba platos, el viejo Tiberio apareció, sus ojos inyectados de locura y sabiduría. «Cuidado, joven», murmuró. «La isla no es lo que parece. Las almas perdidas claman por justicia, y todo aquel que ignora sus gritos paga un precio terrible». Juan se rió nerviosamente, pensando que era solo un viejo loco. Pero ese mismo día, recibió su primer mensaje inquietante, un simple texto: «No salgas después de medianoche». Su corazón palpitó, un sudor frío descendió por su frente. ¿Era una advertencia o una amenaza? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las noches siguientes se tornaron más inquietantes. Las voces de los que habían desaparecido resonaban en su mente. No son solo rumores, pensó. La atmósfera se sentía pesada, como si la isla tuviera un secreto, un pacto oscuro con las sombras. La gente miraba a Juan con desconfianza, como si él también fuera un extranjero traidor a la isla. La policía, una broma en ese lugar, ignoraba las quejas, como si estuvieran en complicidad. La impotencia le quemaba por dentro. Una noche, Tiberio lo llamó a su casa. «Quiero ayudarte», dijo. Llevarlo a un bosque oscuro, lleno de susurros, no parecía una buena idea. Pero la curiosidad lo embargó. Ahí, el viejo le habló de un pacto ancestral, de cómo la isla exigía el tributo de almas jóvenes para mantener la paz con seres oscuros que se despertaban con la luna llena. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Yo soy parte de algo más grande», dijo el anciano, y Juan se sintió como un peón en un juego terriblemente antiguo. El momento culminante llegó cuando Juan recibió otro mensaje: «Ven a la cueva esta noche». A través de cada palabra, la maldad goteaba, como si las sombras tenselves lo estuvieran llamando. En la cueva, el eco de sus pasos resonó en la penumbra. Lo que encontró ahí lo dejó helado. Restos olvidados, murmullos de almas atrapadas, la oscuridad pareció cobrar vida. La conexión de su propia familia con la historia de la isla revelaba un destino aún más siniestro. La salida se sentía cada vez más lejana. La cueva parecía un laberinto, y cada sombra se volvía un enemigo silencioso. Juan comprendió en ese instante, debía enfrentarse a su propio miedo, a la historia que había heredado. La isla no era solo un pedazo de tierra, era un campo de batallas, un lugar donde las almas pedían justicia y los vivos pagaban el precio. En su pecho, el terror se hizo palpable. Salir no era una opción, si quería sobrevivir, debía desenterrar el oscuro legado que lo había seguido hasta allí. ¿Pero a qué costo? El aire en la cueva se volvía más denso, y cada paso que daba Juan lo acercaba a un abismo de desesperación. Las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de él, como si hubieran cobrado vida propia. Recordó las advertencias de Tiberio, palabras que ahora resonaban en su mente como un eco aterrador. «No hay regreso, joven». Mientras avanzaba, un rayo de luz apenas iluminaba el final del túnel. Con cada latido de su corazón, la angustia se apoderaba de él. Entonces, de repente, oyó un susurro tenue que le heló la sangre: «Juan, ayuda». Era la voz de un joven. Al instante, recordó a Carlos, su amigo de la infancia, quien había desaparecido en esta isla. La realidad lo golpeó con fuerza y un impulso de temor lo llevó a apresurarse hacia la fuente del sonido. A medida que se acercaba, los muros de la cueva parecían estrecharse, como si quisieran tragárselo. La voz se tornó más clara, se entrelazaba con otros lamentos que clamaban por liberación. Juan se detuvo en seco, una sensación aguda de horror se apoderó de él,
comprendiendo que cada uno de esos gritos pertenecía a aquellos que habían sido arrastrados a la oscuridad. Finalmente, llegó a lo que parecía ser una cámara principal. En el centro, un altar de piedra estaba adornado con objetos preciosos, ofrendas olvidadas. Pero lo que más impactó a Juan fue la figura encadenada a la estructura central, un joven de su edad, con los ojos desorbitados por el miedo. Era Carlos. Juan, ayúdame, suplicó Carlos con voz apagada, la desesperación grabada en su rostro. Las cadenas que lo mantenían retenido parecían pulsar con una energía oscura. A Juan le sudaban las manos, buscó fuerzas en su interior, pero el terror lo debilitaba. ¿Qué te hicieron?, preguntó, tratando de mantener la calma. Ellos vienen por ti, no te quedes aquí. Tiberio es parte de esto, es una trampa, logró balbucear Carlos, antes de que una sombra oscura, más grande que cualquier cosa que Juan hubiera visto, emergiera de las esquinas de la cueva. El ser dejó un olor nauseabundo en el aire, como si se alimentara del miedo y la desesperación. Juan sintió que su corazón se detenía. Vio cómo las sombras se retorcían a su alrededor, ordenando un sacrificio. La voz de Tiberio resonó en su mente, las almas han de ser salvas, o pagarán el precio sin pensar, corrió hacia Carlos. Voy a liberarte, gritó, cerrando sus manos en torno a las cadenas. La oscuridad rugió, su enojo palpable, intentando desgarrar su esencia vital. Un grito desgarrador reverberó, Juan sabía que no estaba solo. De repente, escuchó el tintinear de un objeto, una pequeña daga dorada en el altar, emitiendo una luz tenue. Instintivamente, se lanzó hacia ella. Mientras lo hacía, el ser hircano se abalanzó sobre él, tratando de atraparlo. Con un movimiento tembloroso, Juan tomó la daga y, con toda su fuerza, la hundió en la roca del altar. Aquel acto, una chispa de esperanza, sentó un pulso en el aire. Un grito ensordecedor resonó y una onda de energía lo envolvió. La cueva tembló mientras las sombras retrocedían, sin embargo, en la confusión, la figura de Tiberio apareció más terrorífica que nunca, su rostro distorsionado en una mueca de rabia y anhelo. No puedes romper el ciclo, bramó, extendiendo su mano hacia Juan. El tiempo se detuvo. Juan, atrapado entre el deseo de salvar a su amigo y el terror de lo que acechaba, sintió el peso de su destino. Con cada pulsación de su impulso, comprendió que su elección no solo definiría su vida, sino el futuro de muchos que ya no estaban. Ahora, ¿quién debía pagar el precio por la oscuridad de la isla? ¿Podría Juan liberar a Carlos y salir con vida? Un temblor sacudió la cueva mientras la luz comenzaba a desvanecerse, y las sombras se arremolinaban vorazmente. En ese instante, Juan necesitaba decidir, luchar o rendirse. Con un desgarro que parecía atravesar el tiempo, Juan sintió la daga vibrar en su mano. La luz que emanaba de ella se convirtió en su única esperanza, el único punto de calma en medio de la vorágine oscura que lo rodeaba. Tiberio, con su rostro arrugado por la ira, parecía un espectro de pesadilla con cada una de sus palabras resonando como un trueno en la cueva. Nada puedes hacer, Juan. La oscuridad es eterna aquí, gritó el anciano, y su risa mezclada con los lamentos de las almas perdidas llenó el espacio. El eco se desvaneció y en un instante de lucidez, Juan recordó las palabras de su abuelo sobre la fuerza de la voluntad humana, como a veces, incluso ante el terror absoluto, una chispa de valentía puede encender el fuego de la liberación. Sin pensarlo más, dio un paso adelante, calculando lo necesitaría, la fuerza que brotaría de su determinación. No, Tiberio. No voy a permitir que este ciclo continúe, dijo, su voz resonando con mayor firmeza, como si cada palabra empujara a las sombras hacia atrás. El ser oscuro, al sentir su resolución, palpó el aire con tentáculos de niebla sombría. En un intento desesperado de apoderarse de él, las sombras comenzaron a agolparse, formando un torbellino de terror. Juan, sintiendo como la energía del entorno comenzó a absorber su miedo, se aferró a la daga tan fuerte que le dolía la mano. «Carlos, ¿estás listo?», preguntó, sintiendo que el tiempo se desvanecía mientras el ser de la sombra se abalanzaba con un rugido ensordecedor. La respuesta de su amigo fue un tenue asentimiento, y en ese instante, una claridad inusitada iluminó la mente de Juan. Se dio cuenta de que el poder de la daga no era solo para liberar a Carlos, sino también para enfrentar la oscuridad que había desgarrado tantas vidas. Juntos, decidieron hacer un último esfuerzo. Juan levantó la daga hacia el cielo, invocando una fuerza genuina, una fe que había crecido en su corazón. «Por todas las almas atrapadas, por aquellos que fueron sacrificados», gritó. La luz de la daga se intensificó, un faro que desafiaba la oscuridad mismo. Tiberio rugió mientras la luz tocaba los rincones más profundos de la cueva.
Las sombras comenzaron a chocar entre sí, como si se desintegraran al contacto con aquella radiación que emanaba de la daga. Y aunque el ser sombrío se retorcía con desesperación, Juan sabía que tenían que seguir, que no podían rendirse. «Hazlo ahora». Carlos gritó, su voz resonando a pesar del estruendo que los rodeaba. Juan se lanzó hacia las cadenas, buscando el punto débil. Con un movimiento decidido, hundió la daga en la piedra que la sostenía. La tierra tembló bajo sus pies, una vibración feroz que pareció advertirle sobre lo que vendría. Una explosión de luz estalló y, en un instante, la cueva reverberó con un grito de dolor. La figura de Tiberio se desvaneció, un torrente de sombras arrastradas por el destello de la daga. Pero en ese momento de esperanza, la cámara principal comenzó a colapsar, los muros revelando una estructura aún más profunda, un secreto oculto bajo la oscuridad. «Juan, hacia la salida». Carlos exclamó, la urgencia reemplazando momentáneamente el terror. «¿Pero y el resto?», preguntó Juan, a punto de dejarlo todo atrás. «No hay tiempo. Ya no hay nada más que salvar». La voz de Carlos se entrelazó con los ecos de las almas perdidas, dejándole clara la prioridad. Debían salir, antes que la ira de Tiberio regresara con un nuevo vendaval de desesperación. Al tratar de escapar, Juan sintió una presión creciente, no podía dejar que todo por lo que había luchado se desvaneció, y corrió, con la luz de la daga iluminando el camino. Pero en su prisa, se dio cuenta de que no estaba solo. Una sombra personal, un reflejo de su propia oscuridad, se arrastraba tras él, al acecho. El aire se volvió aún más pesado mientras las risas distorsionadas resonaban, y al mirar atrás, un oscuro brillo en los ojos de Tiberio anunció que esto no había terminado. La cueva crujía, como si supiera que su destino estaba ligado a la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. La salida estaba más cerca, pero la ansiedad del futuro y el terror del presente se entrelazaban. Juan sabía que tendrían que enfrentarse a lo que se avecinaba, pero sería suficiente su valentía para romper el ciclo de las almas perdidas, y así, mientras la oscuridad acechaba detrás de ellos, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podrían realmente escapar del horror de la isla, o estaban condenados a convertirse en parte de la oscuridad para siempre? El eco de sus pasos resonaba en las paredes de la cueva, un gélido recordatorio del peligro que los seguía. Juan y Carlos corrían, las sombras se acumulaban a sus espaldas como un monstruo famélico, ansioso por devorar sus esperanzas. La luz de la daga, temblorosa pero intensa, iluminaba brevemente el camino, pero no podía acallar los gritos de desesperación que parecían provenir de las profundidades de la tierra. «Sigue adelante», le gritó Carlos, su voz ahogada por el rugido de la oscuridad que los rodeaba. Juan sintió como el sudor se le deslizaba por la frente, mientras el aire, espeso y húmedo, se convertía en un manto de terror. Ya no era solo Tiberio, era algo más, algo que se había alimentado del miedo de muchos antes que ellos. «¿Y si nos atrapa?», preguntó Juan, su voz quebrándose. Pero su pregunta quedó flotando en el aire, porque ambos sabían que no había opción. La única forma de romper el ciclo era escarpar, y esa sombra detrás de ellos parecía más que un simple espectro, había en ella un eco de sus propias dudas, de sus propios fracasos. Mientras corrían, hallaron una bifurcación en el camino. A la izquierda, un túnel angosto, lleno de un susurro eterno, como si las almas atrapadas suplicaran por ayuda. A la derecha, un pasillo más amplio, bañado en una oscuridad aún más palpable, como un monstruo que se ocultaba a la vista. Carlos, sin dudarlo, tomó el camino de la derecha. «¿Por qué aquí?», preguntó Juan, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Es lo único que nos queda», respondió Carlos, su mirada fija en lo que había adelante. Pero Juan sabía que la decisión no se basaba solo en la lógica. Era la desesperación quemando en sus entrañas. Sin previo aviso, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Pedro, la sombra hecha carne que los acechaba, rugió con furia, haciendo que el eco de su voz rebotara en cada rincón de la cueva. Un estruendo, como el cielo rompiéndose, estalló, y una lluvia de piedras comenzó a caer, bloqueando el camino por donde habían venido. «No, no, no», gritó Juan, ahora abrumado por el terror. La cueva se convertía en su prisión, y el tiempo parecía encogerse, tal como los muros a su alrededor. «Sigue», insistió Carlos, el aliento agitado. Mientras se apuraban, la lejanía de los gritos se desvanecía, pero no la risa burlona de Tiberio que resonaba en sus mentes. Era el eco del derrotismo, del miedo alojado en sus almas. Con cada paso que daban, Juan se preguntaba cuántos antes que ellos habían enfrentado a esa entidad,
¿Cuántos habían sucumbido a la desesperación? De repente, una luz tenue apareció al final del túnel. «Es nuestra salida», exclamó Carlos, apresurándose hacia ella. Pero al acercarse, Juan sintió que el mundo se detenía. La luz excitante se tornó oscura y sombría, transformándose en una ilusión. En ese instante, una visión aterradora se proyectó, un reflejo de ellos mismos en la oscuridad, atrapados, perdidos en un laberinto de sombras eternas. «Vuelve», gritó Juan, notando que Carlos intentaba cruzar el umbral de luz. Pero la tentación de escapar era casi imposible de resistir. «Juan, ¿qué te pasa? Es nuestra oportunidad». Carlos respondió, su tono lleno de urgencia. Pero Juan supo que la verdadera trampa no era Tiberio, sino la ilusión de libertad que los explotaba desde dentro. Entonces, un grito desgarrador resonó en sus oídos. Un oscuro ser emergió detrás de ellos, una amalgama de sombras, no solo Tiberio, sino una creación de todas las almas perdidas que habían caído en la trampa. Juan sintió como el corazón se le detenía, viendo que la oscuridad hacía eco de sus propios temores. «Atrapa a las almas, Juan», resonó la voz de su abuelo en su mente. «Nadie sale sin ser reclamado». En medio del caos, un nuevo impulso lo recorrió, podía sentir la daga vibrar con fuerza en su mano, una chispa de esperanza en la penumbra. Entonces, comprendió, si había una posibilidad de romper la maldición, debía enfrentar la oscuridad que crecía en él, esa misma oscuridad que Tiberio explotaba. «Carlos, no cruces», gritó, pero la advertencia llegó tarde. La luz brilló en un fulgor, y la figura de Carlos fue tragada por la oscuridad. El horror en la mirada de su amigo quedó grabado en su mente. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría Juan enfrentarse a la oscuridad y la culpa que lo acechaba? Con el peso de su decisión en los hombros, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. Un rugido envolvió la cueva y, en ese instante, la pregunta quedó resonando: ¿podría salvarse a sí mismo y a Carlos, o se convertiría en parte de las almas malditas de la isla para siempre? La oscuridad se cerró como un abrazo mortal alrededor de Juan, y el ecosistema de terror que había creado Tiberio se intensificó. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro se convirtió en un lamento. La figura de Carlos se desvaneció ante sus ojos como un espejismo, y él fue dejado solo, enfrentando la abrumadora soledad que lo aplastaba. «Carlos», gritó, pero su voz se perdió en el vasto silencio de la cueva. Un frío glacial arrastró su aliento, y el aire se volvió denso, como si las piedras mismas lo mantuvieran atrapado. Juan respiró de forma errática, su corazón latiendo con tal fuerza que temió que pudiera hacerse añicos. En su mente, la imagen de su amigo atrapado, perdido en la oscuridad, lo consumía. Pero un grito detrás de él le hizo girar. Una sombra, un rostro que había visto antes, pero que no podía recordar claramente. Unas manos alargadas como garras buscaban en la penumbra, y mientras Juan retrocedía, la figura se hizo más definida. Era Tiberio, con su sonrisa torcida, como si disfrutara de cómo el terror crecía en Juan. «¿Por qué?», se atrevió a preguntar. Las palabras salieron arrastradas por la desesperación, como hojas en una tormenta. Tiberio se acercó, las sombras danzando a su alrededor como si estuvieran vivas, listas para devorar a Juan. «Porque el miedo es el mejor alimento», respondió Tiberio, su voz resonando con ecos burlones. «Tus amigos siempre buscan la salida, pero ¿y tú? ¿Vas a dejar que la culpa te consuma también?». Juan sintió una oleada de rabia, una chispa de determinación. «No te tengo miedo», proclamó, aunque sabía que era una mentira. Pero su voz se alzó más fuerte. «Voy a encontrar a Carlos. No lo dejaré aquí». Las palabras de Tiberio lo rieron como un canto de sirena. «Tu amigo fue un sacrificio necesario. Cada uno de ustedes estrellándose contra sus propios miedos. Pero, si quieres sentir lo que yo siento, solo sigue el camino de la desesperación». En ese momento, Juan entendió que no podía dejarse llevar. Con un impulso repentino, levantó la daga que brillaba con un resplandor tembloroso. El eco de la luz se reflejó en las paredes de la cueva, y Juan se lanzó hacia adelante. «No me detendrás», gritó, el miedo transformándose en furia. Corrió hacia Tiberio, que se reía a carcajadas, pero en el instante en que Juan lo alcanzó, la risa se detuvo y se aplacó en un gesto de sorpresa. La daga brilló como una antorcha en la oscuridad, entonces algo cambió. Un grito desgarrador atravesó el aire, una aclamación de almas atrapadas que resonó como un lamento universal. Juan se congeló,
viendo cómo sombras se arremolinaban alrededor de Tiberio, su entidad desvaneciéndose entre gritos y susurros, como si todo lo que había hecho cobrase vida contra él. No puedes escapar de lo que eres, dijo Tiberio, mientras su forma se retorcía en el aire. Siempre te has dejado dominar por el miedo, y eso nunca cambiará. El eco de esas palabras atravesó a Juan como un cuchillo. La verdad se incrustó en su corazón con gélido fervor. ¿Realmente había dejado que el miedo le gobernara toda su vida? ¿Carlos fue solo una víctima más de esa debilidad? Ante la inminente desaparición de Tiberio en las profundidades de la cueva, la imagen de su amigo tomó forma en su mente. No. No puedo dejar que esto termine así. Gritó, la determinación creciendo en su pecho. Con todo lo que le quedaba, levantó la daga hacia la oscuridad, dispuesto a enfrentar no solo a Tiberio, sino también la oscuridad que lo había consumido. En esa fracción de segundo, supo que debía luchar tanto por sí mismo como por Carlos. Un nuevo rugido resonó a su alrededor, pero esta vez, no era solo miedo, era la promesa de esperanza, de redención. Entonces, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente. La cueva se estaba resquebrajando, y de la profundidad emergía un nuevo ser, una forma aún más oscura que todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Juan sintió cómo la luz de su daga comenzaba a apagarse mientras esa nueva sombra se acercaba. La última idea que cruzó su mente antes de que todo se volviera negro fue: ¿podría realmente salvar a Carlos y liberarse de la maldición, o sería devorado por la oscuridad para siempre? El terror lo envolvió mientras se preparaba para la peor batalla de su vida. La cueva rugió con una explosión de energía, cada piedra y cada sombra vibraban al compás del horror que se desencadenaba. Juan cerró los ojos, aferrándose a la esperanza de que la oscuridad no lo tragara por completo. Sin embargo, la presión en su pecho se hacía insoportable. La forma que emergía de las profundidades no era una criatura, sino una amalgama de los temores de todos los que habían estado allí. «Carlos», gritó nuevamente, su voz resonando como un eco perdido en la inmensidad. Pero no había respuesta, solo el murmullo creciente de almas atormentadas. A medida que la sombra se acercaba, Juan pudo distinguir rostros en su interior, caras que mostraban terror, dolor, resentimiento. Eran familiares, conocidos de su pasado que habían sucumbido a sus propios miedos. Miró la daga en su mano. La luz ya no brillaba con la misma intensidad, su esperanza se desvanecía tan rápido como la luz del metal. La figura oscura se retorcía, un laberinto de ansiedad y sufrimiento, un recordatorio de que la batalla no solo era externa, sino interna. Juan sintió que la culpa lo ahogaba, los recuerdos de aquellos a quienes había dejado atrás volvían para atormentarlo. «Eres débil», resonó una voz, cruel y familiar. Era su propia voz, un eco de dudas que lo había seguido por años. «Siempre has huido antes de luchar. Carlos está perdido por tu cobardía». «No puedo rendirme», murmuró Juan, incluso cuando la desesperación amenazaba con doblegarlo. Con renovada ferocidad, levantó la daga una vez más, esperando que la escasa luz que quedaba pudiera hacer frente a la oscuridad. La sombra, ahora más definida, se alzó ante él con un alarido que retumbó en la cueva, un grito de aquellos que habían sido devorados por Tiberio. Juan sintió como si la tierra se estremeciera por la pena que emanaba de la entidad. Las almas atrapadas dentro parecían clamar por justicia, por resolución. Antes de que su valor se desvaneciera por completo, recordó las palabras de Carlos: «No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un lugar donde se puede encontrar la luz». Fue un destello de claridad en medio de la tormenta. No podía permitirse fallar. «Déjalos en paz», gritó, corriendo hacia la sombra con la daga alzada. Podía ver la angustia en los rostros que se reflejaban en sus muros. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y furia. La decisión de luchar contra sus propios demonios se hacía más clara en su mente. El aire se tornó gélido al acercarse a la sombra, como si los propios espíritus estuvieran resistiendo su avance. Pero Juan no iba a detenerse. Gritó más fuerte, invocando toda su rabia, su dolor y su anhelo: «No permitiré que este terror me consuma». Con un movimiento arriesgado, clavó la daga en las profundidades de la sombra. Un grito ensordecedor llenó la cueva, resonando como un trueno. Las almas atrapadas parecieron iluminarse por un instante, una chispa de liberación que atravesó el aire denso. Pero mientras la luz parpadeaba, la sombra se convulsionó, derivando la energía de Juan. De repente, sintió una presión inmensa, como si la oscuridad intentara devorarlo por completo. «¿Qué has hecho?», gritó una voz que ya no estaba tan distante. Era Tiberio, una presencia palpable que surgió del abismo nuevamente.
No puedes destruir lo que ya es parte de ti. Esto solo es el principio. Juan, ahogado en una mezcla de miedo y resolución, sabía que la batalla no había concluido. Tiberio parecía renacer de las cenizas de su propio terror, más potente y malicioso que antes. La cueva vibraba, una sacudida que cada vez se sentía más inquietante, los murmullos de las almas se elevaron, una sinfonía de ruego y sufrimiento, resonando en su mente. ¿Qué es esto?, se preguntó Juan, con la sensación de que el verdadero horror recién comenzaba a desatarse. Había abierto una puerta, pero sería capaz de cerrarla sin perderse a sí mismo en el camino. La sombra de Tiberio se expandía, oscura y chispeante, y Juan comprendió que la mayor lucha de todas estaba apenas comenzando. La atmósfera era densa, como si la cueva misma estuviera conteniendo el aliento, aguardando el desenlace de su confrontación. Juan sintió que el corazón se le aceleraba, martillando en su pecho como un tambor de guerra. La sombra de Tiberio danzaba en las paredes rocosas, proyectando sombras que parecían cobrar vida, abriendo bocas y ojos que solo mostraban agonía y desesperación. «Has desatado cosas que no puedes comprender», gruñó Tiberio, la voz reverberando en la cueva como un trueno distante. «Tu dolor es mi sustento. ¿Crees que puedes escapar de lo que llevas dentro?». Las palabras se deslizaron en la mente de Juan como un veneno, filtrándose por cada rincón de su ser. «No estoy aquí para escapar», respondió Juan, y aunque sus palabras sonaron firmes, un frío helador recorría su columna. Las almas atrapadas en la sombra se agitaron, cada una personificando un rincón de su propia traición y temores. La daga, ahora oscurecida por la sombra, parecía exigir más de él. Se la llevó a la frente y recordó a Carlos, su amigo perdido. Se preguntó si él también había enfrentado a Tiberio por culpa de sus propios errores. A cada instante, la sombra crecía, arrastrando ecos de antiguas tragedias en su interior y devorando el aire que quedaba en la cueva. «Déjame en paz», gritó Juan, mientras nuevas visiones lo golpeaban. Viendo rostros que no podían despedirse, que se retorcían entre sus propios recuerdos. El dolor se convertía en caos y su mente era un campo de batalla. Una oleada de imágenes lo abrumó, todas las veces que había dejado de luchar, cada miedo que lo había mantenido atado. «Esto es solo el comienzo», murmuró la sombra, extendiendo sus garras, listas para desgarrar sus ilusiones. Cada contacto con el aire gélido lo paralizaba un poco más, y Juan comprendió que la verdadera lucha no era solo con Tiberio, sino contra sí mismo. Su miedo, su inseguridad, su historia se entrelazaban a cada paso que daba. Sin embargo, una chispa de algo más brilló en su interior, la rabia. Recordó los momentos donde había triunfado, cuando había sido valiente. Una marea de valor fluía por su cuerpo, convirtiéndose en su armadura. «No puedo dejar que me controle», exclamó Juan, levantando la daga con fuerza renovada. A medida que el metal tocaba la luz temblorosa que quedaba, comenzó a brillar intensamente, como si recogiera la esencia de la determinación que crecía dentro de él. «¿Qué estás haciendo?», desafió Tiberio, la sombra titilando en un intento de mermar su confianza. «Nadie puede escapar de mí. Soy más que mis miedos», respondió Juan con voz clara, honesta. Se lanzó hacia la sombra, sintiendo la energía vibrante de la daga rebotando en su mano como si todo el universo quisiera ayudarlo. Clavó la daga con todas sus fuerzas, pero esta vez no solo en la sombra, sino en su propio corazón lleno de temor. La explosión de luz fue instantánea, un estallido que iluminó la cueva entera, convirtiendo la oscuridad en fragmentos que se desvanecían como humo. Sin embargo, antes de que pudiera respirar aliviado, la sombra se reagrupó, reformándose mientras lanzaba un grito desgarrador. Juan sintió que el suelo temblaba bajo él. Las almas atormentadas comenzaron a gritar nuevamente, esta vez en un ardor de desesperación, como si fueran devueltas a su prisión una vez más. «No puede ser», gritó Juan, impotente. La cueva volvía a llenarse de oscuro sufrimiento, más intenso que antes. La lucha había escalado a algo más que su propia batalla interna, estaba también desatando algo que nunca se habría imaginado. Justo cuando el eco de las almas resonaba más fuerte, una voz entre la multitud se elevó por encima de todo el ruido: «Juan». Era un grito. Era Carlos. La desesperación en su tono era aterradora, pero también era un llamado que no podía ignorar. Sin tiempo que perder, Juan miró profundo en la oscuridad que lo rodeaba, sintiendo como las murallas de la cueva se cerraban a cada segundo. «¿Qué debo hacer?», se preguntaba mientras la angustia se disparaba en sus venas. ¿Podría realmente enfrentar la sombra y salvar a su mejor amigo, o estaba destinado a convertirse en uno con sus propios fantasmas? La oscuridad se retorcía a su alrededor,
como un monstruo hambriento, listo para devorar lo poco que quedaba de su valor. Juan sintió la presión en su pecho incrementarse, la desesperación de salvar a Carlos lo empujaba hacia el abismo. «Carlos», gritó, su voz resonando en la cueva, intentando localizarlo en medio del eco ensordecedor del dolor. Pero no había respuesta, solo un silencio tenso que parecía burlarse de su angustia. Tiberio, ahora más sólido que nunca, se movía con un sigilo aterrador. «Carlos está perdido, Juan. Sus miedos son ahora parte de mí», dijo, cada palabra un veneno, un recordatorio de que la sombra no solo se alimentaba de él, sino de todos los que había arrastrado a su espiral de tormento. Mientras Tiberio hablaba, Juan se concentró en la luz invencible de la daga. «No lo permitiré», murmuró, más para sí mismo que para el monstruo frente a él. Con cada latido de su corazón, se esforzaba por recordar cada rayo de sol, cada risa compartida con Carlos. La daga brillaba intensamente, reflejando fragmentos de su esperanza, e iluminando el oscuro rostro de su tormentador. La sombra se retorció, intentando apabullir su determinación. «La luz que crees poseer es solo un espejismo. Las almas a las que te enfrentas no son solo las mías, son tus propios monstruos». Las entidades que antes yacían en la penumbra comenzaron a aproximarse, sus rostros deformados por el sufrimiento, como si buscaran venganza, como si quisieran llevarse a Juan al mismo destino que había atrapado a Carlos. Juan parpadeó ante la abrumadora presión de los recuerdos, cada lágrima derramada, cada momento de percepción errónea. «¿Esto es lo que eres, Tiberio? ¿Un simple reflejo de mis fracasos?». La ira ardía en su interior, un fuego que lo empujaba a luchar. Entonces, apretó más fuerte la daga, sintiendo la conexión de sus seres. «No más», gritó, avanzando, decidido. «No te alimentaré más». La luz de la daga era casi cegadora ahora, iluminando la cueva como si un nuevo amanecer hubiera estallado en la oscuridad. La sombra pareció tambalearse, usando sus garras para dispersar la luz. Pero Juan siguió adelante, cada paso parecía llevar más fuerza, más convicción. «Lo que te alimenta también puede destruirte». Con un grito, se lanzó hacia Tiberio, la daga levantada, buscando una manera de romper el vínculo. El impacto fue violento. Un destello de luz causada por la colisión se expandió, y el dolor brotó de ambos lados, como un eco de lo que podrían haber sido sus vidas. La sombra revirtió su forma, un ente cuasi humano que retorcía su rostro con una furia oscura. «Tú no puedes desterrarme», bramó, su voz rasposa reverberando en la cueva, haciendo eco hasta el principio de los tiempos. A su alrededor, las almas de quienes sufrieron se agitaron, llenando el ambiente de una energía palpable. «Carlos, escúchame». Juan invocó con intensidad, su voz orando en medio de la tormenta. «Lucha. No estás solo». Un relámpago de luz surcó la cueva y el grito de Carlos se fusionó con el viento. «Juan, estoy contigo». De repente, la energía de toda la escena cambió. La cueva empezó a vibrar, como si la lucha entre la luz y la sombra pudiera desplazar montañas enteras. Mientras la sombra de Tiberio se retorcía y lanzaba gritos desgarradores, Juan comprendió que la conexión con Carlos no solo era emocional, era poderosa, estaba anclada en lo más profundo de su ser. Juntos podían crear un camino de redención, pero justo cuando creían que al fin podrían vencer, el eco de las almas perdidas resonó con una fuerza aterradora, dejando claro que la lucha no había hecho más que empezar. Un sudor frío recorrió la frente de Juan al darse cuenta de que el caos y la confrontación solo se recrudecerían y que quizás Carlos no fuera el único que necesitaba ser salvado. «¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar?», resonó la voz de Tiberio, burlona y temblorosa. Juan sintió que la respuesta pendía de un hilo, y la única certeza era el profundo y abrumador abismo que se alzaba ante él. Con él. Pulso acelerado, le preguntó al oscuro ser, «¿Qué pasará si no pago?». «Entonces, todos caeremos en la oscuridad», respondió Tiberio, provocándole escalofríos. La última palabra parecía llevar un peso que resonó como un tambor de guerra, marcando el inicio de una batalla aún más terrible. La cueva giraba, y él había tomado la decisión de enfrentar lo inevitable, pero el tiempo se estaba acabando, y la sombra extendía sus garras, hambrienta y más poderosa que nunca. ¿Qué sacrificios haría Juan para contener su propia oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? La verdadera lucha apenas comenzaba. La sala tembló, creando una vibración en el suelo que reverberaba en el pecho de Juan. Se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Carlos. Su amigo estaba en el corazón de todo esto, y no podía fallar. La daga emitía un fulgor casi cegador, aberra los límites del terror que lo rodeaba.
Pero cada destello era también un rayo de esperanza. Tiberio, con su forma distorsionada, reveló una sonrisa que estaba más allá del terror. ¿Crees que podrás salvarlo? ¿Qué puedes tú contra las almas perdidas que he reclamado? Su voz era como el rasguño de las uñas sobre una pizarra, echando más leña al fuego de la desesperación. Carlos, mantente fuerte. Juan gritó una vez más, sintiendo el calor de la conexión entre ellos. Era un lazo en medio del caos, algo que ni siquiera Tiberio podía romper. Lucha por salir. Recuérdalo. Carlos era más que un amigo, era la luz que le proporcionaba camino. De pronto, la cueva resonó con un sonido gutural, como si los ecos de múltiples voces se unieran a su súplica. De las cavernas oscuras comenzaron a emerger figuras sombrías, rostros desgarrados, rostros conocidos que parecían mezclar desesperación y rencor. Eran las almas perdidas de aquellos que, como Carlos, habían caído en la trampa de Tiberio. Juan sintió que la nieve de su confianza se deslizaba ominosamente al ver a aquellos a quienes había perdido. La energía, antes vibrante, se convirtió en un aire helado que cortaba su piel. Las almas perdidas lo rodeaban, sus ojos vacíos clamando su atención, pidiendo ser liberadas de esta oscuridad. Desesperanzado, Juan levantó la daga ante él. Basta, no más. No les dejaré seguir sufriendo. La luz de la daga centelleaba más que nunca, pero las sombras se lanzaron sobre él, intentando sofocarlo. Juan sintió el frío de la desesperación calar hasta sus huesos, pero la imagen de Carlos en su mente lo encendió. La sombra de Tiberio avanzaba, replicando cada temor que Juan había evocado en su vida. Te has enfrentado a mis horrores, pero no tienes idea del verdadero terror que puedo desatar, dijo, mientras las almas comenzaron a rodear a Juan, sus lamentos resonando en cada rincón. No era solo Tiberio. Era toda la oscuridad que había tocado su vida. Con cada grito, un trozo del alma de Juan parecía ceder, fragmentos de su valor desmoronándose. Se le ocurrió la posibilidad: si tengo que perderlo todo para salvar a Carlos, lo haré. ¿Estás dispuesto?, respondió Tiberio, su voz repleta de un interés siniestro. ¿Estás listo para renunciar a tu esencia, a tu luz, a tu vida? En ese oscuro momento, Juan comprendió que Tiberio no era solo un enemigo, era el reflejo de sus propios miedos, de sus fracasos y del dolor que había acumulado. Sin embargo, no estaba solo. Volveré a encontrarlo, se prometió a sí mismo, apretando la daga hasta que sus manos dolieron. La luz seguía iluminando, aunque titilante, el camino hacia la redención. Las almas perdidas parecían inquietarse, como si su presencia les diera fuerza. Juan sintió una chispa de energía surgiendo desde su interior. Carlos, siento que estás aquí. Si hay alguna oportunidad, tengo que intentarlo, se susurró. De inmediato, un grito desgarrador proveniente de la profundidad de la cueva hizo eco. Era Carlos, pero también eran las almas de aquellos que habían sido atrapados. Juan sintió su corazón latir con fuerza, y en ese instante, todo se conectó. Sin pensarlo, se lanzó hacia Tiberio, el aire pesado alrededor de él, la daga brillando como nunca antes. Esto no es solo por mí, gritó. Es por todos ustedes. Pero cuando creía tener la ventaja, la cueva empezó a temblar y las sombras congelaron su avance. Una risa baja y malévola emergió de Tiberio, resonando con una promesa maligna. ¿Y si te digo que aún hay más, Juan? No solo te hago enfrentar a tus propios demonios, los de Carlos también están por llegar. El suelo se desgarraba a su alrededor, la oscuridad cobrando una nueva vida, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué más secretos traería Tiberio de su pasado? ¿Podría Juan soportar la carga que se avecinaba? La tensión se hizo insoportable, y la batalla por el alma de Carlos se tornaría mortal. La oscuridad se cernía sobre la cueva con una ferocidad aterradora, como una tormenta implacable que no dejaba espacio al resplandor de la esperanza. Juan sentía la presión de unos seres antiguos, de almas que habían sufrido y ahora buscaban redención, atrapadas en un ciclo incesante de dolor y angustia. Su deseo de salvar a Carlos era un fuego ardiente en su interior, pero la sombra de Tiberio se alimentaba de su miedo y desesperación, creciendo más y más. Carlos, aguanta. Gritó Juan, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. Pero la oscuridad de Tiberio parecía burlarse de su esfuerzo, empujándolo hacia atrás. La cueva comenzaba a derrumbarse, un eco de la agonía de quienes habían caído en la trampa antes que él. Cada grito resonaba en su corazón, recordándole su propia fragilidad. No eres más que un eco de tus fracasos, burló Tiberio, su risa resonante llenando el espacio. Pero Juan,
sintiendo como la desesperanza apretaba su pecho, sostuvo la daga con fuerza. Sabía que la única forma de romper este ciclo era enfrentando su verdadero miedo, no solo la pérdida de Carlos, sino su propia incapacidad para luchar y ser valiente. Con un grito desgarrador, se lanzó hacia Tiberio, sintiendo como la luz de la daga comenzaba a brillar intensamente. No, no más sacrificios. Voy a romper este ciclo. La daga emitió una luz tan brillante que pareció penetrar la oscuridad, como un rayo de esperanza en medio de la noche más oscura. Las sombras vacilaron, y Juan sintió una oleada de fuerza que no sabía que poseía. En ese mismo instante, la cueva resonó con un eco poderoso de almas liberadas, un susurro de esperanza que se sumaba al grito de Carlos. Juan, estoy contigo. La conexión entre ellos encendió algo dentro de Juan, un ímpetu desconocido. Por todas las almas atrapadas aquí, por Carlos. Gritó, y con un impulso renovado, clavó la daga en el corazón de Tiberio, que aulló como un condenado. La luz se expandió, iluminando cada rincón de la cueva y rompiendo sus sombras. No, resonó la voz de Tiberio mientras su forma se desvanecía ante la intensidad de la luz. Juan sintió una presión abrumadora, como si la propia tierra estuviera liberando un grito de dolor al ser liberada de esa maldición. Por fin, el silencio se instaló en la cueva, pesado pero ligero. Juan miró a su alrededor, la oscuridad se había disipado. Donde antes había sufrimiento, ahora había calma. ¿Carlos? Gritó, su voz reverberando en el eco que quedaba, y entonces, apareció. Carlos estaba libre, su rostro bañado en luz y esperanza, sonriendo. El alivio inundó a Juan. Lo lograste, Juan. Gracias. Dijo Carlos, abrazándolo tan fuerte que la sensación de abrazo lo llenó de calor. No debía haberte dejado. Nunca más, con lágrimas en los ojos, Juan comprendió en ese momento que el verdadero sacrificio no era perderse a sí mismo, sino enfrentarse al dolor y aprender a vivir con la memoria de quienes habían sufrido. La cueva se desplomaba a su alrededor, el precio había sido alto, pero por fin estaban juntos en libertad. Julio y Carlos se adentraron en la salida, dejando atrás los ecos del pasado. La luz del sol brilló ante ellos, y aunque el camino hacia el futuro se presentaba incierto, ambos sabían que no estaban solos. Mientras abandonaban la cueva, Juan sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Este viaje no había sido solo sobre él, cada uno de ellos había aprendido a enfrentar sus demonios. Despegaron en la isla de Capri, que ahora se les aparecía como un símbolo de redención, un recordatorio de que la lucha por la luz siempre vale la pena. No olvidaremos a quienes se quedaron atrás, dijo Carlos, mirándolo intensamente. Lucharemos por ellos. Juan asintió, entendiendo que aunque el horror podía regresar, la luz siempre podría vencer la oscuridad. Se alejaron de la cueva juntos, sus almas libres del peso del pasado, listos para enfrentar el mundo que les esperaba. Mientras caminaban hacia el horizonte, el mar brillaba a lo lejos, y aunque traía historias de terror, también prometía nuevas posibilidades. El ciclo se había roto, la sombra de Tiberio desvanecida. Ahora solo había un camino, un nuevo comienzo. Tu lucha también puede ser parte de la luz que encuentres. Suscribirte a este canal es un paso vital para no perderte historias que pueden inspirarte. Dale al botón de like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, transformemos el terror en luz.